indicadores de salud perinatal. ¿Por qué es importante esta clase? Porque nos habla de la mortalidad neonatal, y es importante porque estos indicadores nos van a ayudar a mejorar y a ver cómo hemos progresado en lo que el manejo médico en neonatología, ¿no? Es la clase. Entonces, la definición de perinatología es que es el estudio del periodo en torno al nacimiento caracterizado por la tasa de mortalidad fetal y neonatal. En la mayoría de países se considera que el inicio de la gestación de un bebé es de 22 semanas y que termina a los 28 días después del nacimiento. Incluso ahora se considera que un bebé menor de 20 semanas es un aborto, ¿no? Implica la intervención de dos especialistas, un ginecobstetra y un neonatólogo pediatra. El ginecobstetra debe conocer a fondo los problemas del embarazo y sus efectos sobre la madre y el feto, así como los de la adaptación del recién nacido a la vía extrauterina. El neonatólogo debe conocer las morbilidades maternas para estar preparado para la atención del neonato, ¿no? Entonces, los indicadores de salud perinatal engloban y valoran el estado de salud materna y perinatal e incluyen los que hacen referencia a la atención prenatal, el parto y la atención del neonato. Son parámetros estadísticos de carácter universal que permiten conocer el estado de salud de la gestante y del feto. Los indicadores más utilizados en medicina perinatal son la mortalidad materna y la mortalidad perinatal. Y los indicadores de morbimortalidad son poco utilizados por el subregistro de la información, ¿no? Recuerden que los indicadores de morbilidad son los factores de riesgo asociados a mortalidad, ¿no? Entonces, morbilidad es la desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar fisiológico, que es los factores de riesgos que engloban, ¿no? Y se puede medir por el número de personas enfermas o el número de episodios de una enfermedad. La fórmula de la morbilidad es el número de casos nuevos de una enfermedad sobre la población en el mismo periodo de tiempo. Dentro de los indicadores de salud también. Entonces, la mortalidad es la proporción de muertes en la población. La mortalidad fetal es la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión o la extracción completa del cuerpo del feto de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Entonces tenemos mortalidad fetal, que es temprana cuando es menos de 20 semanas, intermedia cuando es de 20 a 28 semanas y tardía cuando es de 28 semanas a más. Recuerden que mortalidad fetal es cuando todavía no ha habido la expulsión o la extracción completa del cuerpo del bebé de la madre, ¿no? Es el número de muertes fetales tardías por cada 1000 recién nacidos vivos, que pesen 500 gramos a más. Dentro de los indicadores. Entonces, defunción fetal es la muerte, como ya les dije, de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre. Y la defunción fetal tardía es aquella que incluye a todos los fetos de 28 semanas de gestación a más hasta antes de la expulsión completa del feto. La mortalidad neonatal es el indicador más básico para expresar el nivel de desarrollo que tiene la atención del recién nacido en una determinada área geográfica. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, que si nosotros tenemos una alta mortalidad neonatal, quiere decir que la atención del recién nacido no está siendo la más idónea, ¿no? Porque si tú tienes una buena atención del recién nacido, no tendría por qué haber una mortalidad alta, ¿no? Entonces, la mortalidad neonatal representa el 50% de la tasa de mortalidad infantil, miren qué alta es, ¿no? Y debido a que cada vez se logra recuperar neonatos más pequeños de edad gestacional. Entonces, tenemos una alta mortalidad neonatal, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿por qué? Porque cada vez se logra recuperar recién nacidos más pequeñitos. Entonces, si uno va a ver la mortalidad neonatal, va a ver que la edad gestacional de los bebés es poca, ¿no? Es, digamos, 28 semanas, 29 semanas, y son bebés muy chiquititos, ¿no? Por eso es que hay una mortalidad un poquito más alta, ¿no? Se divide en precoz hasta los 7 días de vida
y tardía de los 7 días de vida a los 28 días de vida, independiente de la edad gestacional que tenga el paciente al nacer. La mortalidad neonatal es alta en prematuros, como les dije, y que tengan bajo peso al nacer. Entonces, más prematuros y menos peso al nacer, más posibilidad de mortalidad neonatal, ¿no? Alcanza su más baja proporción cuando nos acercamos a las 40 semanas o con un peso aproximado de 3.300 a 3.500 y va a aumentar si obviamente estamos hacia las 42 semanas y tenemos bebés grandes para edad gestacional, ¿no? O postérmino. Esta también disminuye a medida que el neonato es más maduro o tiene mayor peso. Mejor, o sea, volvería a aumentar, ¿no? La tasa de mortalidad se incrementa nuevamente, como les dije, con la gestación prolongada o excesivo peso al nacer. Entonces, la tasa anual de mortalidad neonatal se realiza de la siguiente fórmula. El número de muertes de niños de menos de 28 días de edad que se producen en una población, en una determinada área geográfica durante el año en proceso, sobre el número de recién nacidos vivos registrados en la población de área geográfica dada durante el mismo año, y se multiplica por 1000. Esa es la tasa anual de mortalidad neonatal. Entonces, otra vez, el número de muertes de niños de menos de 28 días de edad en una población geográfica durante un año, sobre el número de recién nacidos vivos registrados en esa misma población en el mismo año, ¿no? El indicador de salud y de calidad de atención, ¿no? Para cumplir su papel de indicador de salud y de calidad de atención, se deben mejorar algunos aspectos en el registro de la información. El subregistro de las defunciones neonatales no nos va a dar un buen indicador de salud, porque nos va a dar un indicador engañoso, ¿no? Si no tenemos un registro adecuado de las defunciones, no vamos a tener un número adecuado de la mortalidad neonatal, entonces nos va a dar un falso indicador de salud, ¿no? Que estamos yendo bien porque no hay un adecuado registro de las defunciones. Entonces es importante eliminar este problema como primer objetivo para que exista un indicador útil y confiable. Entonces, la mortalidad perinatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la reproducción y es muy importante porque permite tener el reflejo de la atención prenatal durante el parto y el posparto, actuando como demarcador tanto de la calidad del servicio de salud materno-infantil como de la condición nutricional de la madre y el entorno en el que vive. Normalmente la mortalidad perinatal es cuando el bebé está dentro de la barriguita de la mamá y nos va a decir cómo se ha manejado a esa mamita también. Entonces, por eso también es bien importante este indicador, ¿no? Entonces, la mortalidad perinatal es la mortalidad fetal tardía, como les dije, que es hasta desde los 7 a los 20, perdón, después de las 28 semanas de gestación, menos la neonatal precoz, que es hasta los 7 días de vida, y la mortalidad perinatal 2 es la fetal tardía y la neonatal tardía, que es desde las 20 semanas hasta los 28 días. Entonces, la tasa de mortalidad perinatal, como les digo, es el número de muertes fetales tardía más el número de muertes de menores de 7 días de vida, que vendría a ser la neonatal precoz, sobre el número de muertes fetales tardías, que vendrían a ser hasta las 28 semanas, más el número de nacidos vivos por 1000. Yo sé que esta clase es un poco complicada, pero los indicadores de salud perinatal son bastante importantes. Entonces, por eso les pongo las tasas para que más o menos entiendan para qué sirven y cómo se cuantifica, ¿no? Entonces, la ubicación de la mortalidad perinatal y los paquetes de intervención por periodos. Como les dije, ¿no? El cuidado antes del embarazo, que es cuando va a venir la concepción. Como les dije, antes de las 20 semanas se va a considerar un aborto y desde las 22 semanas hasta las 28 semanas se considera fetal precoz y más allá de las 28 semanas se considera fetal tardía. Y una vez que el bebé nace, hasta los 7 días de vida es neonatal temprana y hasta los 28 días de vida es neonatal tardía.
Entonces, el periodo perinatal se considera desde las 22 semanas de embarazo hasta los 7 días de nacido. Entonces, ¿qué involucra o qué cuidados involucra? Cuidados durante el embarazo, cuidados en el parto, cuidado del recién nacido y luego cuidado del lactante. Entonces, si se dan cuenta, la mortalidad nos va a ayudar a tener una adecuada, o sea, la tasa de mortalidad nos va a decir cómo estamos trabajando y dónde debemos mejorar para disminuir la mortalidad perinatal y la mortalidad neonatal. Entonces, las principales causas de mortalidad neonatal son el parto pretérmino en un 28%, las infecciones severas como la sepsis en un 26% y la asfixia perinatal en un 23%. En el Perú, la principal causa de mortalidad neonatal es el parto prematuro o el bebé prematuro. Las causas son las infecciones y la tercera causa es la asfixia perinatal, igual como lo estamos viendo, ¿no? Y la mayor parte de la mortalidad neonatal global ocurre en países subdesarrollados porque no tenemos tanto alcance como en los países desarrollados con lo que respecta a equipos, ¿no? Muchas veces en otros países tienen, por ejemplo, para hacer en un bebé asfixiado pueden hacer hipotermia terapéutica. Nosotros todavía no todos los hospitales del Perú tienen la máquina para hacer hipotermia terapéutica, ¿no? Que va a ayudar a disminuir la tasa metabólica, por ejemplo, cerebral, y con eso mejora la posibilidad de vida de ese bebé. Entonces, por eso es que los países subdesarrollados tienen mayor mortalidad neonatal aún, ¿no? Las tasas de mortalidad infantil y neonatal de Latinoamérica son mayores a la de los países desarrollados, ¿no? La letalidad neonatal por peso al nacer es un indicador más específico del nivel de atención neonatal, porque el número de muertes neonatales de un rango de peso determinado, referidos a los recién nacidos vivos, de ese mismo rango de peso expresado en porcentaje. Entonces, como ya les expliqué, a menor peso, más posibilidad de mortalidad, ¿no? A menor peso y a menor edad gestacional. Entonces, con la letalidad neonatal podemos ver realmente qué cantidad de recién nacidos de determinado peso sobreviven y qué cantidad no. Definiciones de los indicadores. La definición de índices estadísticos es y la clasificación del recién nacido, ¿no? Entonces, recién nacido vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo del recién nacido de la madre, independientemente de la duración del embarazo, siempre y cuando sea un producto que tenga latidos cardíacos o tenga cualquier otra señal de vida. En varios países, para fines estadísticos, se considera que el recién nacido tiene que cumplir con más de 22 semanas de gestación y que tenga un peso mayor o igual a 500 gramos. Y la edad gestacional es la duración de la gestación y se expresa en semanas o días. Definiciones. Un punto importante. Entonces, con respecto a la clasificación del recién nacido según la edad gestacional. En la mayoría de los casos no hay una concordancia de la edad gestacional del recién nacido con los datos obstétricos maternos, ¿no? Por ejemplo, nos puede decir su fecha de última regla, pero no siempre ser una fecha que coincida con la edad gestacional que nosotros le vamos a dar a ese recién nacido. La forma más... El dato más fidedigno para sacar la edad gestacional es una ecografía del primer trimestre. Puede haber diferencia de los datos antropométricos con respecto a la edad gestacional. La perinatología es importante para el control temprano de la gestante y del feto. Un punto importante con respecto del recién nacido según edad. Entonces, tenemos que un embarazo normal es a las 40 semanas, que el recién nacido a término es entre las 37 y las 41 semanas, un recién nacido postérmino es aquel que tiene 42 o más semanas, un recién nacido pretérmino es de 36 o menos semanas. Un aborto, como ya les dije, es la expulsión de un producto de la gestación con 20 semanas o menos y que tenga menos de 500 gramos al nacer. Luego tenemos la clasificación del recién nacido según el peso y la edad gestacional. Un recién nacido de bajo peso es uno que tiene menos de 2,5 kilos, uno de muy bajo peso es menos de 1.500 gramos,
Uno de extremo bajo peso es uno menor de 1 kilo, y un microprime o micropremi, que es menor de 750 gramos. El pequeño para edad gestacional es el que tiene el peso por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Grande para edad gestacional es aquel que tiene el peso por encima del percentil 90 para edad gestacional. Y el adecuado para edad gestacional es el que se encuentra entre el 10 y 90 percentil de peso para su edad gestacional. Entonces aquí podemos ver que tenemos, ¿no? 10%, o sea, percentil 10, que son los pequeños para edad gestacional, son solamente, los que se encuentran por debajo del percentil 10 son solamente el 10%, y los que se encuentran por encima del percentil 10 también son el percentil beta, son también solo el 10%, y el 80% de los bebés se encuentran dentro de un adecuado peso al nacer, ¿no? O sea, el 80% son estadísticamente normales. Y acá también tenemos, ¿no?, el peso al nacer, la edad gestacional, y aquí están las curvas, ¿no? La curva de percentil 10 y la curva de percentil 90. Encima del percentil 90 son grandes para edad gestacional, y debajo del percentil 10 son pequeños para edad gestacional. Y vemos que el 80% de los bebés se encuentran en la curva de adecuado para edad gestacional, que es entre la curva 90 y 10 del percentil. Y eso es toda la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Disculpen que ha sido un poco interrumpida la clase, chicos. He tratado de hacerlo un poco más corta la segunda clase, a pesar de que es un poco complicada, porque ya sé que han tenido un montón de clases hoy día. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, alguna duda que tengan. Valeria, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. ¿Alguna duda que tengan? Ok, chicos, Claro que no hay dudas, doctora. entonces si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Esas son las dos clases que teníamos. A ver, creo que no se está grabando la sesión. Lo que pasa es que, hola Joseph, yo no soy el moderador, es el doctor, y nosotros creo que no se ha grabado la sesión. Sí se grabó, doctora. Me comuniqué con el doctor para que inicie la grabación y ya se está grabando. O sea, se estuvo grabando buena parte de la sesión. Igual, en realidad, las clases están grabadas también con audio, y las cosas que puedo haber dicho extra también están en la clase grabada. Listo, chicos. Entonces, un gusto en dictarles la clase. Disculpen por la interrupción. Hubo, parece, un problema con el tema del Zoom, pero no se preocupen que en las siguientes clases no va a pasar eso. Ya nos vemos entonces con mi grupo de práctica mañana. Un gusto saludarlos, y cualquier duda que tengan, Valeria, me pueden escribir. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Doctora.